Hola, ¿nos ayudas a crecer? Solo te llevará un segundo. Por favor, te pedimos un favor. Solo tienes que darnos un like o dejarnos un comentario, y si aún no lo estás, síguenos. Te lo agradeceremos mucho. El nuevo día comenzó con un sol ardiente que se filtraba a través de las rendijas de la habitación, despertando a Julia y Sofía antes de que el despertador de su rutina diaria pudiera sonar. La luz intensa del amanecer les prometía un día tan caluroso y ajetreado como los anteriores, pero con desafíos nuevos por enfrentar. Julia, como de costumbre, estaba ya en pie y revisando su equipo, preparándose para salir a la zona de conflicto. Sofía se estiró y se incorporó lentamente, sintiendo los efectos del cansancio acumulado. La intensidad de la cobertura de los días anteriores comenzaba a hacer mella en ella, pero estaba decidida a seguir adelante. «Buenos días, ¿lista para el caos?», preguntó Julia, su tono mezclado con un toque de humor para aligerar el ambiente. Sofía se pasó una mano por el cabello despeinado y sonrió, aunque la fatiga era evidente en sus ojos. «Sí, más o menos. ¿Qué tenemos hoy en el calendario?», preguntó mientras se vestía rápidamente. «Vamos a cubrir un área que ha sido escenario de enfrentamientos recientes. Hay rumores de una ofensiva importante, así que debemos estar preparadas para cualquier cosa», explicó Julia, ajustando el chaleco antibalas y preparando las cámaras. El convoy partió bajo el sol abrasador, con Julia y Sofía en la parte trasera del vehículo militar. La conversación entre ellas era escasa, pero la conexión que habían establecido en los días anteriores les permitía trabajar en una sincronía casi instintiva. Mientras el convoy avanzaba, Julia notaba que Sofía estaba particularmente callada, perdida en sus pensamientos. «¿Todo bien?», preguntó Julia, rompiendo el silencio mientras el vehículo atravesaba un camino polvoriento. Sofía levantó la vista, un poco sorprendida por la pregunta. Había estado inmersa en sus propios sentimientos de duda y cansancio. «Solo, me está resultando difícil procesar todo esto. Las imágenes que capturo son desgarradoras, y a veces me pregunto si realmente estoy haciendo algo positivo», confesó Sofía, su voz cargada de una vulnerabilidad que Julia no había visto antes. Julia la miró con comprensión, reconociendo la lucha interna que estaba enfrentando Sofía. «Es normal sentirse así. Estamos en medio de un desastre y el impacto puede ser abrumador. Pero tus fotos cuentan historias que el mundo necesita ver. A veces, el cambio comienza con la toma de conciencia», dijo Julia, su tono reconfortante. Sofía asintió lentamente, sintiendo un leve alivio al escuchar las palabras de Julia. Aunque las dudas seguían presentes, el apoyo de Julia le daba una sensación de perspectiva y fuerza para continuar. Cuando llegaron a la zona designada, la situación era aún más grave de lo que habían anticipado. La ciudad estaba desbordada de actividad militar, y las calles estaban llenas de escombros y humo. Julia y Sofía se separaron brevemente para cubrir diferentes áreas. Julia se dirigió a una zona donde los enfrentamientos habían sido particularmente intensos, mientras que Sofía se adentró en una calle donde un grupo de refugiados había encontrado un temporal refugio. La imagen que Sofía encontró era desgarradora: mujeres y niños acurrucados bajo una lona rasgada, intentando protegerse del sol abrasador y de la creciente desesperación. Sofía comenzó a tomar fotografías, cada clic de la cámara capturando la dureza y la humanidad de la situación. En medio del caos, encontró a una mujer mayor que, a pesar de su cansancio, estaba tratando de consolar a los niños a su alrededor. «¿Cómo están todos?», preguntó Sofía a la mujer, mientras ajustaba el enfoque de su cámara. La mujer, con el rostro arrugado por la preocupación y el desgaste, levantó la vista y la miró con una mezcla de tristeza y resignación. «Hacemos lo que podemos. Los niños están asustados, y yo solo quiero que encuentren un lugar seguro. Pero aquí estamos, esperando a ver qué sucede», respondió la mujer, su voz cargada de un dolor palpable. Sofía capturó esa expresión de desesperanza y determinación con una precisión que reflejaba la profundidad de la situación. Cada fotografía parecía contar una historia de sufrimiento, pero también de resistencia. Mientras tanto, Julia estaba en una zona cercana, entrevistando a un grupo de soldados que intentaban mantener el orden en medio del caos. Sus rostros estaban marcados por la fatiga y la tensión,
pero también había una sensación de deber que los mantenía en marcha. ¿Cómo están manejando la situación?, preguntó Julia a uno de los soldados, mientras ajustaba su micrófono. El soldado, con el rostro cubierto de sudor y polvo, suspiró. Es complicado. Estamos tratando de proteger a los civiles y mantener las líneas de frente, pero la situación cambia cada hora. No sabemos qué esperar a continuación, respondió, con una nota de agotamiento en su voz. Julia anotó cada detalle, consciente de que estas historias eran tan importantes como las de los civiles. La complejidad del conflicto no se limitaba a un solo grupo, sino que afectaba a todos los involucrados de maneras diferentes. Al final del día, Julia y Sofía se encontraron de nuevo en la base, exhaustas pero con la sensación de haber capturado una parte significativa de la realidad. El sol estaba empezando a ponerse, y la atmósfera en la base estaba cargada de una mezcla de cansancio y resignación. Hoy fue duro, ¿verdad?, dijo Sofía, mientras se sentaban en los escalones del edificio, mirando el horizonte. Julia asintió, sintiendo el peso de la jornada en sus hombros. Sí, pero lo hicimos bien. Lo que has capturado hoy tiene el poder de contar historias que necesitan ser contadas. No olvides eso, dijo Julia, su voz llena de un respeto genuino por el trabajo de Sofía. Sofía la miró, sintiendo una mezcla de gratitud y admiración. Sabía que las palabras de Julia eran sinceras y que, a pesar de la dureza del conflicto, habían encontrado en su trabajo una fuente de propósito y conexión. Mientras la noche caía sobre la base, ambas mujeres se preparaban para descansar, sabiendo que el conflicto no había terminado y que el día siguiente traería nuevos desafíos. Pero en medio de la adversidad, habían encontrado en la otra un apoyo inesperado, una compañera que, aunque aún desconocida en muchos aspectos, estaba comenzando a significar mucho más en su vida de lo que ambas podían imaginar.